Buenas tardes, mi nombre es Daniel Roldán y a continuación les voy a dar una breve exposición sobre lo que es el Estado como sujeto de derecho internacional, lo que se encuentra dentro del derecho internacional público, el Estado como sujeto de derecho internacional público, los Estados soberanos y su naturaleza jurídica. Las normas del derecho internacional tienden a regular las relaciones formales entre los Estados, es decir, estas normas crean derechos y obligaciones. Es entonces que podríamos decir que el Estado, sujeto o destinatario de normas internacionales, se podría llamar como miembro de la comunidad internacional. En este sentido, nos referimos al Estado organización. En efecto, debemos referirnos al Estado de órganos estatales. Cuando se habla de órganos estatales, se entiende todos los órganos y por tanto todos los que participan dentro del poder de gobierno en el ámbito de territorio. No se trata solamente de órganos del poder ejecutivo, ni del poder central solamente. También las administraciones locales y los entes públicos menores tienen generalmente una personalidad jurídica distinta del Estado desde el punto de vista del derecho internacional. Dentro del derecho internacional público, a medida que se establecieron comunicaciones recíprocas y cada vez más frecuentes y estrechas, surgieron aquellas normas con carácter moral, primario, utilitario y empírico. Luego de esta surgió finalmente la de ente jurídico. La formación de tales normas supone la preexistencia de Estados, de sociedades nacionales con organización política y jurídica propia. El Estado soberano es titular de todos los derechos, deberes posibles, pero el mismo debe poseer un reconocimiento en el contexto de la historia del derecho internacional público. Es decir, que desde su existencia se mantuvieron dentro de su esfera jurídica. Dentro del derecho internacional público podemos encontrar personas cuyo comportamiento regula directamente el orden jurídico internacional, como lo son los sujetos de derecho y sujetos de deberes, sujetos activos y sujetos pasivos, sujetos permanentes y sujetos transitorios. Esto quiere decir, cuando hablamos de sujetos permanentes y sujetos transitorios, quieren decir las personas que regulan, que surgieron por un contrato, que su pertenencia al derecho internacional público se extinguiría con la extinción del contrato. Sujetos ordinarios y sujetos admitidos posteriormente, sujetos con pleno autogobierno y sujetos con pleno autogobierno parcial, sujetos con gobierno por otro sujeto del derecho internacional y sujetos según la capacidad jurídica y capacidad de obrar. El Estado como derecho internacional público son los estados y las organizaciones internacionales, la comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional y el individuo, persona física como sujeto pasivo del derecho internacional, es decir, que recibe de este derechos y obligaciones. La naturaleza jurídica de dicho derecho internacional son los sujetos y las entidades con derechos y obligaciones impuestas por el derecho internacional, valga la redundancia. Para la concepción clásica, los estados son sujetos plenos de ordenamiento internacional, sin que pueda existir otros sujetos que no sean estados. En la actualidad, esta posición ha sido revisada, considerando que si bien los estados son sujetos naturales y ordinarios, existe a su lado otros sujetos derivados y secundarios. Los propios estados para el gobierno y manejo de sus relaciones se ven obligados a la creación de sujetos internacionales, los cuales como sujetos creadores de derecho internacional tienen la prerrogativa de dar existencia a nuevas personas internacionales y función privativa de los estados en la elaboración de las normas del derecho internacional. Gracias, esto fue toda mi exposición.